Hola a todos, bienvenidos a este video donde exploraremos un tema fundamental en la historia de la fe cristiana, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos dos grandes pilares de la Biblia no solo contienen relatos y enseñanzas, sino que también son la manifestación escrita del plan divino para la humanidad. A través de este video, vamos a profundizar en sus diferencias, sus conexiones y en el mensaje central que los une. Juntos descubriremos cómo estos textos sagrados forman una narrativa que trasciende el tiempo, ofreciéndonos orientación espiritual, principios éticos y esperanza para el futuro. Quédate con nosotros para este emocionante viaje a través de la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es mucho más que la primera parte de la Biblia. Es la base sobre la que se construye toda la narrativa de la fe judeocristiana. Este compendio de textos incluye 39 libros en la tradición protestante y 46 en la tradición católica. Fue escrito a lo largo de más de un milenio, desde aproximadamente el 1500 a.C. hasta el 400 a.C., y se redactó principalmente en hebreo, con algunos pasajes en arameo. Los géneros literarios del Antiguo Testamento son variados y ricos. Historias épicas como las de Abraham y Moisés, leyes detalladas en libros como Levítico y Deuteronomio, poesía sublime en los Salmos, reflexiones filosóficas en Proverbios y Eclesiastés, y profecías de esperanza y juicio en Isaías, Jeremías y otros profetas. Cada uno de estos textos cumple una función crucial al describir la relación entre Dios y su pueblo, Israel. El mensaje central del Antiguo Testamento es la fidelidad de Dios a sus pactos. Por ejemplo, el pacto con Abraham promete bendiciones para todas las naciones a través de su descendencia. El pacto mosaico establece la ley como un camino para que el pueblo viva en santidad y comunione con Dios. Sin embargo, también encontramos un anhelo constante, la espera de un Mesías que traiga redención definitiva y cumplimiento a las promesas divinas. Este anhelo une todos los libros del Antiguo Testamento y los dirige hacia el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento representa el clímax de la historia de la salvación, compuesto por 27 libros escritos en griego en el siglo I después de Cristo. Este conjunto de textos se centra en Jesucristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La narrativa comienza con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Estos relatos no solo documentan eventos históricos, sino que también proclaman un mensaje de esperanza y redención para toda la humanidad. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, es una continuación directa de su evangelio y describe el crecimiento de la iglesia primitiva, liderada por figuras como Pedro y Pablo. Las epístolas, o cartas apostólicas, ofrecen profundos comentarios teológicos y consejos prácticos para las comunidades cristianas en crecimiento. Escritas por apóstoles como Pablo, Pedro, Santiago y Juan, estas cartas abordan temas como la fe, la gracia, el amor y la perseverancia. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis de Juan, cierra la Biblia con una visión profética sobre el triunfo final de Dios sobre el mal. Este texto, lleno de símbolos y revelaciones, anticipa un futuro glorioso, donde Dios morará con su pueblo para siempre. El mensaje del Nuevo Testamento es claro. En Jesucristo se cumple el plan redentor de Dios. Su vida, muerte y resurrección inauguran un nuevo pacto basado en la gracia, donde la salvación está al alcance de todos aquellos que creen en Él.
Diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque el Antiguo y el Nuevo Testamento comparten un propósito común, hay diferencias clave que reflejan el desarrollo progresivo del plan divino. Pacto. El Antiguo Testamento se centra en el pacto mosaico, donde la obediencia a la ley y los sacrificios rituales eran fundamentales. El Nuevo Testamento introduce un nuevo pacto en el que la gracia y la fe en Jesucristo son el medio de salvación. Ley y gracia. En el Antiguo Testamento, la ley funcionaba como un espejo que reflejaba la santidad de Dios y la necesidad de redención. El Nuevo Testamento, en cambio, destaca la gracia como el regalo inmerecido de Dios que se recibe por fe. Sacrificios. Los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran un recordatorio constante del costo del pecado. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en el sacrificio perfecto y final, eliminando la necesidad de sacrificios adicionales. Profecías y cumplimiento. Muchas profecías del Antiguo Testamento, como las relacionadas con el Mesías, encuentran su cumplimiento exacto en Jesucristo, demostrando la continuidad del plan de Dios. Conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A pesar de las diferencias, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una narrativa unificada. Algunas de las conexiones más significativas incluyen Jesucristo como el centro. Desde las primeras páginas del Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es la figura central. En el Antiguo Testamento, Él es anunciado mediante profecías, tipos y símbolos. En el Nuevo Testamento, Él se manifiesta plenamente como el Hijo de Dios, la continuidad del plan de Dios. La historia de la redención comienza con la creación y culmina con la restauración de todas las cosas en Cristo. Cada testamento revela diferentes etapas de este plan divino. Las promesas y su cumplimiento. Las promesas hechas a los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento se cumplen en la obra de Jesús y en la expansión de su iglesia. La ley como preparación. Mientras que la ley en el Antiguo Testamento establece principios para una vida santa, en el Nuevo Testamento, Jesús revela su pleno significado y nos llama a una vida basada en el amor y la fe. Relevancia para nosotros hoy. A pesar de las diferencias, el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una narrativa unificada. Algunas de las conexiones más significativas incluyen: ¿por qué deberíamos seguir estudiando ambos testamentos hoy? La Biblia es una guía atemporal que nos ayuda a entender a Dios, a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. El Antiguo Testamento nos muestra la justicia y la fidelidad de Dios. A través de las historias y los pactos, entendemos su compromiso eterno con su pueblo. El Nuevo Testamento nos invita a experimentar la gracia de Dios de manera personal. Nos revela cómo podemos vivir vidas transformadas por el amor de Cristo. Juntos, los testamentos nos desafían a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe hoy y nos inspiran a compartir la esperanza del Evangelio con otros. En conclusión, el Antiguo y el Nuevo Testamento no son solo dos partes de un libro, son dos actos de una misma historia, la historia del amor eterno de Dios por la humanidad. Al estudiarlos, obtenemos una visión más clara de su plan redentor y nuestro papel en él. Nos desafían a vivir con fe, esperanza y amor, mientras esperamos el día en que todas las promesas de Dios se cumplan plenamente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo video.